días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Continuarán, el podcast para las familias empresarias que trascienden. Mi nombre es Rodrigo Lozano Vila, yo los saludo desde Bogotá y esta plataforma que he creado tiene como propósito compartir con ustedes información muy valiosa acerca de ese maravilloso y fascinante mundo de las familias empresarias que trascienden. Continuarán también es una incógnita que me propongo descifrar con todos ustedes a lo largo de estas conversaciones, de estas entregas que haré a lo largo de las 4 temporadas que me propongo sacar durante este año 2025. La metodología que he buscado para que esto sea fácil, ágil, dinámico, para poder compartir información con ustedes, surge de un concepto de plataforma. Esa plataforma ustedes la pueden encontrar en www.continuaran.co. Es una plataforma de conocimiento compartido donde tengo el enorme privilegio de poder poner a disposición de la gente que me sigue, de la gente que tenga interés en estos temas, información alrededor de un modelo propio que he diseñado que gira alrededor de 9 grandes temas. Uno de estos temas es el que vamos a tratar hoy, el de la productividad y eficiencia. Les recuerdo, los temas pues hacen parte de un modelo. Este modelo, que se denomina el modelo Continuarán, pretende traer a colación, recordar, reafirmar un principio fundamental que parte del legado. El legado es lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros ancestros. Es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que preservar y de hecho tenemos que transmitirlo a las siguientes generaciones. Entonces, partiendo del legado como punto de partida, al legado pues obviamente lo precede la muerte, el fallecimiento de alguien. Ese alguien, esos padres, esos ancestros que dejaron ese famoso legado, los recordaremos siempre. Tenemos un compromiso muy importante, precisamente recibir ese legado, preservarlo y transmitirlo. La preservación de ese legado no se podrá hacer si no tenemos, digamos, claro una estrategia de conocimiento de lo que es el legado y tenemos claro que de alguna manera tenemos que fijar unas pautas para que ese tránsito generacional se lleve a cabo. Estamos ahorita recorriendo brevemente el modelo bajo unos principios de productividad y eficiencia, que es lo que vamos a mirar hoy, en el marco de una comunicación clara, eficiente, para evitar inconvenientes entre los miembros de la familia, entre los diferentes jugadores de ese sistema de la familia empresaria que conocemos como familia, negocio y propiedad, para poder construir acuerdos. Una vez podamos construir esos acuerdos, clarísimamente, o esperaríamos que se reduzcan las posibilidades de conflicto, o que si este surge, el conflicto pueda manejarse de una manera inteligente. Es la resolución o el manejo de los conflictos de una manera inteligente. Recordemos que el conflicto es inevitable, pero la violencia es opcional. Si logramos ser exitosos en tener un legado claro, la existencia de una estrategia de tránsito generacional, enmarcados en principios de productividad y eficiencia, bajo una comunicación adecuada que nos permita llegar a acuerdos para minimizar el conflicto, tenemos el camino despejado hacia una gobernanza, hacia normas, parámetros y protocolos de gobernanza, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito empresarial, para ser más eficientes y poder cumplir con ese propósito de trascendencia y transmisión del legado. Obviamente, nunca podemos desconocer que existe un marco legal de ley y orden que debemos conocer y respetar. Conocer la ley, porque la ignorancia de la ley nos sirve como excusa, y conocer la ley porque la ley no solo son limitantes, sino también son oportunidades y el conocimiento de nuestros derechos y cómo hacer valer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Para finalizar en algo que para mí es el nuevo punto de partida. Con la muerte se separan nuestro cuerpo de nuestra alma para tomar caminos diferentes, pero nuestro legado, nuestra trascendencia, nuestra huella en este mundo quedará indeleble si logramos construir un legado. Logramos transmitirlo, logramos preservarlo y logramos hacer que nuestro paso por este mundo, que los activos que amasamos, que el legado intelectual, aquella obra literaria, aquel poema, aquel haber sido buena persona sobre la tierra, permanezca en la memoria y en los demás, en las personas que habremos tocado a lo largo de nuestros días. Ese es básicamente el modelo de Continuarán,
que les comparto pues en lo que es nuestra plataforma. Le hago un poquito de cuña a la plataforma se llama www.continuaran.co. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo relacionado con los 9 temas. Hay un blog de información relevante. Por estos días sacamos un artículo muy interesante que les recomiendo consultar relativo a la Asamblea General de Accionistas o la reunión del máximo órgano social de las sociedades comerciales acá en Colombia. Para gente que nos escuche en otras latitudes habrá de pronto similitudes, pero básicamente lo importante de esta época del año es que las empresas operativas de las cuales seamos parte, las empresas familiares o inclusive donde tengamos inversiones, tienen la obligación de cortar cuentas y presentar sus informes a los asociados. Es una época del año donde podemos ejercer nuestros derechos, hacer valer digamos, las observaciones que tengamos en la oportunidad adecuada, porque recordemos que una empresa la manejan los directores y nosotros como accionistas somos simplemente unos invitados en unas oportunidades muy específicas. Y por qué no recibir dividendos, porque es que la recepción de los dividendos es, como lo hemos dicho siempre y acá lo hemos insistido, es un elemento esencial del contrato de sociedad, es un elemento esencial por el cual estamos en una empresa. Si no, sería ya una iniciativa sin ánimo de lucro filantrópica. Cuando tenemos una participación en una sociedad, nos interesa mucho que crezca patrimonialmente, pero nos interesa mucho también recoger dividendos. Y si no recogemos dividendos, tenemos que saber por qué. ¿Por qué no estamos recibiendo dividendos? ¿Cuáles son las políticas de pronto de retención de utilidades? Pero en últimas hay muchas cosas, como las elecciones de la junta directiva, el nombramiento de directores, decisiones trascendentales que se deben ventilar y que uno debe conocer y participar en ellas con esta ocasión de la asamblea. Hecha la cuña, entonces sobre ese artículo seguimos. Acá hay unos relatos familiares que también tenemos en nuestro blog, inspirados sobre todo en la obra de Los Robles, en el libro que escribí en el 2023. Tenemos obviamente este podcast que está ya teniendo y está cogiendo tracción. Ahí revisamos las métricas de vez en cuando para saber dónde y quién nos escucha, y de verdad que estamos muy complacidos, o estoy yo muy complacido con la acogida que ha tenido. La misma plataforma tiene una tienda donde se promociona pues el libro, el audiolibro, la versión física del libro, la versión digital y el juego Ruta Familiar que saqué a final del año, que es un juego didáctico para iniciar entre familias empresarias conversaciones que no necesariamente se tienen o se disparan automáticamente entre las familias empresarias y entre los miembros de una familia. Existe un newsletter o un boletín al cual se pueden suscribir y que llevará semana a semana información interesante. Por lo general es una cita, una reflexión, una recomendación, un libro, asuntos que puedan mantener dinámica o viva la dinámica de una conversación, un intercambio de información con la comunidad sobre estos temas maravillosos. Finalmente hay algo sobre mis charlas y conferencias y una página donde cuento un poquito más sobre quién soy, qué hago y a qué me dedico. Entonces, vamos a entrar en materia. De verdad que estoy muy complacido de que me estén escuchando en este momento. Es un privilegio poder acompañarlos en este momento en el desplazamiento de su casa a la oficina, a la universidad, el regreso, de pronto la salida a sacar el perro. Son 30 minuticos que me propongo siempre pasar con ustedes para transmitir el conocimiento, para transmitir la experiencia de lo que han sido unos años maravillosos de fortalecimiento personal, profesional, donde he tenido la oportunidad de conocer y estar, digamos, de la mano con muchísimas familias, tanto en Colombia como en la región, acompañándolas en estos procesos complejos de definición de una estrategia de continuidad, de acompañamiento en la resolución de conflictos, en la fijación de una carta de navegación, en fin, un espectro amplio de asesoría y de consultoría que realizo con mucha energía y con mucha pasión desde esta mi maravillosa ciudad de Bogotá. Muy bien, ¿por qué vamos a hablar de productividad y eficiencia? Y entramos aquí en materia, la productividad y la eficiencia. No estamos hablando aquí de temas de superación personal, no estamos acá hablando de temas exclusivamente de productividad, como de pronto podremos más adelante compartir algún tipo de técnicas de productividad, de consejos prácticos para ser como personas más productivas, sino hablar de la productividad y la eficiencia como un todo dentro del marco de las familias empresarias
partiendo de que la productividad y la eficiencia que utilizamos o de la cual somos beneficiarios en nuestras empresas debería ser replicada como un todo en las otras dos esferas de ese círculo, de ese diagrama de Venn de la familia, el negocio y la propiedad. ¿Por qué? Porque lo que ganamos en las empresas, lo que producimos en las empresas, ese bienestar, esa riqueza, esos dividendos, esas utilidades, si las utilizamos para reinvertir en otras esferas del patrimonio como las inversiones, la compra de finca raíz, la administración de pronto de la participación en uno u otro negocio, participación también en otras empresas, ¿por qué no habremos de aplicar esos mismos criterios de rigor, de disciplina, de orden, de información, de gerencia, de administración profesional? ¿Por qué no aplicamos esos criterios empresariales en esas otras dos esferas? Eso es ser productivo y eso es ser eficiente. Y lo digo desde una perspectiva de la observación de cosas que he vivido a partir de las experiencias donde hay empresas muy productivas y donde el resto del patrimonio es de alguna manera dejado al garete. No se mide la productividad de un activo, no se le da un uso adecuado, se dejan de pronto terrenos, lotes, fincas, apartamentos, bodegas ociosas, no se está supervisando lo que hay en inversiones financieras, no se obtiene una adecuada asesoría, se tienen de pronto sumas sin rentar lo que deberían rentar un patrimonio similar en condiciones de mercado donde a veces hay ofertas interesantes. No siempre vamos a poder ganarle al mercado o estar en los mayores índices de rentabilidad, pero siempre hay cosas que hacer diferentes a dejar el dinero quieto. Entonces, la administración de un patrimonio diferente al negocio, acordémonos que el patrimonio es un concepto amplio donde está lo que tenemos y lo que debemos. Y dentro del patrimonio está pues, nuestra participación en la empresa fabulosa de la familia que genera muchas utilidades, que nos ha hecho, digamos, merecedores a un reconocimiento, lo que recibimos de los abuelos, de los bisabuelos y que estamos manteniendo como ese legado, pero que a partir de la riqueza que genera esa empresa, pues hemos adquirido otro tipo de bienes y de inversiones. Es lo que se llama, digamos, la otra parte del patrimonio de la familia, lo que no es el negocio principal o lo que se denomina como el core business. Entonces, en esa otra esfera de la propiedad, donde tenemos otra serie de activos, esos activos tienen que ser productivos y esos activos tienen que ser manejados de manera integral, de manera conjunta, con una política, con un norte e incluso yo diría con una visión y una visión independiente a la del negocio. Si tenemos un negocio ferretero, la misión y la visión de ese negocio ferretero van a ser propias y exclusivas de ese tipo de negocio. Es llevar ese negocio a una trascendencia, a impactar en la comunidad, a crecer, a tratar bien a sus propietarios, a gestionarse de una manera profesional, pero esos mismos principios no aplican para un cúmulo de activos de una familia que seguramente deben tener prioridades y una vocación diferente. Ese cúmulo de negocios y de participaciones que tiene la familia diferentes al negocio principal, pues tienen la connotación de ser activos que deberían idealmente manejarse a partir de una estructura sólida y organizada. Y también tener dolientes y también tener una independencia frente al negocio principal. Podemos nosotros esperar que el gerente de la ferretería también maneje los 25 inmuebles, las 22 inversiones, los problemas de las declaraciones de renta de los miembros de la familia y que como un todo por un mismo salario cumpla con todas esas obligaciones. ¿No será que de pronto descuida lo más importante por estar atendiendo lo banal o lo menos importante? Y no por esto quiero decir que el otro patrimonio, la parte del patrimonio que no hace parte del negocio principal sea banal, pero que a veces es muchas las distracciones que una familia le puede traer al gerente de la empresa si no existe de pronto un doliente en la parte patrimonial, en la parte familiar, que esté pendiente de atender a esa rama o a esa parte de los miembros de una familia empresaria. Entonces se impone empezar a pensar en estructuras. Y en este punto de hora yo, si pudiera preguntarles, y de pronto los que están viendo el video podcast pues lo van a poder ver porque está puesto aquí hace rato ya como marco de fondo a esta introducción, pues preguntaría yo qué tipo de estructura de pronto se les viene a ustedes a la cabeza. Y la estructura en esencia, la estructura por definición a la cual yo hago referencia en este momento, pues es la estructura del family office.
Y el family office tiene una connotación en este momento, en este punto de hora de la historia muy importante, porque tristemente todo el mundo trata de enmarcar todo bajo family office. La gente dice el family office, los servicios de family office, pero family office en realidad, para que nosotros lo entendamos, es un concepto de organización. Y yo quiero que ustedes lo vean bajo una perspectiva práctica y una perspectiva histórica. La perspectiva práctica hay un ejemplo muy puntual y es cuando llegamos una persona, una familia dominante en un negocio que ha tenido toda la vida, supongamos que no tiene nada más. Y finalmente por esa posición dominante en el mercado o por problemas que ha habido con accionistas minoritarios o por X o Y razón, la familia decide vender. Si la familia decide vender, pues va a recibir dinero líquido por esa venta. Y en casos de ventas que se han conocido en la historia, en el mercado, pues son recursos impresionantes, son recursos grandes. ¿Qué hace la familia con esos recursos si ya no tiene empresa? Entonces, si la familia tiene esos recursos y ya no tiene empresa, pues lo que hace es estructurar un family office. Y un family office es una oficina, una estructura donde esa riqueza va a ser administrada con criterios empresariales, con criterios de gerencia, de asesoría, donde existan recursos legales, tributarios, contables, organizativos, de personal humano, etcétera, para poder administrar la riqueza. Y desde una perspectiva un poco más histórica, el concepto moderno de oficina de familia surge realmente en 1838, cuando la familia de J.P. Morgan funda lo que ellos denominaron The House of Morgan, que era una unidad encargada de manejar los activos de la familia. Miren cómo la cantidad de empresas y de negocios que tenía J.P. Morgan en su momento hizo que él tuviera claro que tenía que haber un foco hacia la gestión y administración de los negocios, pero que también los activos de la familia y por la cantidad de miembros de la familia que empezaban a surgir a partir de matrimonios, de uniones, del nacimiento de hijos, de nietos, etcétera, pues ameritaba que hubiera una estructura y eso fue, digamos, los albores de ese concepto, pues fueron un concepto tal como la famosa House of Morgan. Ya en 1882 la familia Rockefeller funda su famosa oficina de familia que subsiste hoy en día. El auge de esas oficinas de familia tiene lugar realmente en los años 80. Yo pensaría que aquí en Colombia y en la región pues todavía es un concepto que merece mucho desarrollo. Hay todavía mucha ignorancia en torno a lo que de verdad debería ser un verdadero family office. Se confunde con el multifamily office y con las oficinas de asesoría o incluso los bancos que prestan servicios, digamos, con la etiqueta de family office sin ser realmente lo que es un family office. Y ahorita entramos de lleno en el concepto. Pero digamos que a medida que las grandes familias americanas, europeas y asiáticas en los años 80 crecen en riqueza y en número de miembros, pues se hace necesario que toda esa parafernalia, toda esa complejidad de administrar talento, gente, egos, personas, accionistas, la parte política, la gestión de las empresas, para no poner en riesgo a las empresas mismas, pues se haga bajo unos criterios de organización. Hoy en día se estima, que existen entre 7.000 y 10.000 oficinas de familia. Chile y México son los países que en la región tienen un número más importante de este tipo de unidades. Y en Colombia, como les decía, pues la figura empieza a tomar importancia pues a finales de los 90 con grandes transacciones al interior de empresas de familia ya de segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, yo no quisiera dejar pasar en esta oportunidad, nos quedan unos minuticos para pegarnos al formato y al tiempo que les prometí que iban a durar estos episodios. No quisiera, digamos, dejar de hacer una clara diferenciación entre lo que es una oficina de familia propiamente dicha, básicamente, como dirían, con todos los fierros, con todos los juguetes, y lo que son los conceptos que derivan ahí, como son las oficinas de asesoría, los gestores de activos, los asesores financieros, los gestores patrimoniales y las famosas multifamily office. Entonces, concentrémonos en lo que es realmente pues, el family office. Aquí en esta gráfica que voy a tratar de describir pues, para los que no están viendo el video podcast, porque hoy en día la gran virtud de esta plataforma es que existe el video podcast, tenemos que obviamente existe pues, ese universo A y ese universo B. El universo A es la empresa, la que yo les decía, la ferretería, la que genera recursos. Y esa empresa genera unos dividendos. Esos dividendos le van al accionista, pues a la familia, hagan de cuenta que es un negocio familiar y que ahí le va pues a unos miembros de la familia. Y la familia pues ¿qué hace?
esos dividendos pues los reinvierte en la empresa, pero no necesariamente se reinvierten siempre, sino que con eso realiza inversiones familiares en activos financieros, en finca raíz, en activos líquidos, en inversiones de pronto de riesgo. Se genera ahí lo que podríamos denominar un portafolio de recursos. Esos recursos, esas inversiones familiares en esos activos, en esas empresas, son los que se manejarían entonces en el Family Office. Y pues obviamente también ahí viene todo un tema de los activos que no son productivos como activos de ocio y manejar lo que a veces las familias empresarias tienen. Y aquí pues llevemos al nivel de lo que sería manejar un avión, un yate, vehículos de la familia, apartamentos, fincas, participaciones de pronto en tiempos compartidos, asuntos tan complejos como en familias que conozco de más de 50, 60 miembros. Imagínense que por núcleo familiar exista un promedio de 3 o 4 vehículos. Imagínense la cantidad de seguros y de planes de salud y de planes, digamos, de educación que podrían ser administrados a partir de ese famoso Family Office. Todo esto para decirles que algo así de grande, de esa magnitud, amerita lo que se llama una oficina de familia o Single Family Office, donde una sola familia se administra a sí misma, contrata un personal diferente al de la empresa, que se encarga de administrar esa riqueza, esas interacciones, ese servicio al cliente, si quisiéramos llamarlo así, que sería entonces los accionistas y los miembros de la familia. A diferencia de un multifamily office, que surge cuando de pronto las familias que hacen uso de esa plataforma pues no tienen la masa crítica para tener un solo family office, porque la estructura operativa puede ser costosa. Entonces entre varias familias se unen para montar una oficina multifamilia, o existen también empresarios que montan el negocio de administrar y gestionar esa riqueza bajo el concepto de multifamily. Entonces vienen muchas familias y les prestan esos servicios. ¿Qué pasa con el Family Office? Pues es singular, es para una sola familia, es exclusivo, es costoso de operar, tiene que llevar beneficios porque obviamente pues esos recursos tienen que dar los suficientes recursos para pagar por la gestión y para maximizar el ingreso, porque un gestor profesional eso es lo que hace. Imaginemos un portafolio dejado al garete a diferencia de un portafolio gestionado profesionalmente. Hay inclusive los puntos porcentuales de rendimiento mayor mensual pagan incluso la asesoría y la estructura. Y a diferencia de lo que habíamos hablado del multifamily office, que son familias de pronto amigas, con participaciones cruzadas en compañías y demás, que dicen, oiga, no tenemos la plata para nosotros como familia única contratar toda esa parafernalia de asesores, gestores, contadores y expertos para manejar nuestros propios activos. Juntémonos y manejemos algunos activos, algunos servicios a partir de esta plataforma multidimensional, es decir, de muchas familias. Y viene, digamos, ya lo que se empieza a desprender de los conceptos donde nos vamos hacia de lo más formal a lo más informal, sin demeritar pues, la gestión de los asesores y de los profesionales. Y ya son profesionales o empresas de tipo boutique de servicios que ofrecen administraciones limitadas de portafolios financieros, de activos líquidos, que a veces se meten un poquito a prestar asesoría o consultoría en una u otra rama, a hacer especie, digamos, como de junta o sounding board de la familia para ciertos temas, y esos son las famosas oficinas multifamilia o multifamily office, que difieren un poquito del concepto de las familias que se unen como varias para hacer el concepto unificado de la oficina de familia. Entonces lo otro es gestión patrimonial, es asesoría, es acompañamiento, pero hay 3 o 4 conceptos que divergen mucho y en general, pues tristemente, como les había dicho, sobre el tema del family office, multifamily office, gestión patrimonial, pues existe a veces confusión, ignorancia, y por eso es importante que traigamos a colación en esta entrega de hoy lo que es una oficina de familia y una multifamily office y la gestión patrimonial. Yo les voy a dejar el artículo sobre el cual, digamos, me guié para este podcast de hoy, con el diagramita para que de pronto hagan clic en la parte de abajo de los comentarios y puedan tener una referencia expresa a lo que les empecé a decir hace unos momentos del famoso artículo. Entonces, vamos a dejar por ahí hoy.
habiendo pasado ya 24 o 25 minutos desde que arranqué. Mi propósito con Continuarán es, como les dije, compartir información sobre los 9 grandes temas. Recuerden que es un ejercicio que hago desde una perspectiva es un convencimiento de que si la información está ahí, hay que compartirla. Más bien, si uno la quiere aplicar, si uno la quiere discutir con quien toca, como toca, de la manera como es debido, pues existen otras sinergias que se van dando a partir de esta creación de comunidad. Créanme que esto es para compartirlo, para debatirlo, para presentarlo. Esto es para generar tracción, interacción con gente interesada, con colegas, con amigos, con clientes del pasado, con gente que eventualmente esté interesada en este tipo de temas, para poder, como les digo, generar una comunidad de discusión en torno a estos grandes temas. Mi nombre es Rodrigo Lozano, yo vivo en Bogotá, estoy muy complacido de continuar precisamente con este ejercicio de la plataforma de Continuarán, de haberles hablado hoy de productividad y eficiencia enfocada concretamente a lo que se refiere a ser productivo y eficaz en el manejo del patrimonio, digamos, no empresarial de una familia empresaria, el concepto de oficina de familia, multifamily office y gestión patrimonial y asesoría, que son 4 conceptos que considero la familia empresaria y la gente interesada debe conocer. Bienvenidos a Continuarán y esperen por favor una próxima entrega dentro de estas 4 temporadas a lo largo del año, y el próximo episodio que estaré produciendo va a ser muy interesante sobre comunicación efectiva, comunicación asertiva, comunicación entre las diferentes esferas del sistema familiar. Va a estar muy interesante, lo estoy terminando de preparar por estos días para poderlo traer con la ambientación musical de mi gran amigo Miki de Narváez, que muy amablemente, muy generosamente, como él es siempre, con esa cantidad de proyectos maravillosos que él tiene, saca el tiempo y me llama y me regaló esta maravillosa musiquita de fondo que ustedes están escuchando. Nuevamente, mil gracias por haberme acompañado. Un feliz resto de día, de mañana o de noche, y los espero en una próxima entrega de Continuarán.